Juan capítulo 10, verso 30 al 33, dice la eterna palabra del Señor: yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos, diciendo: por buenas obras no te apedreamos, sino por las blasfemias que dice, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Amén. Bueno, siéntense. Quiero en esta noche predicar el tema la divinidad de Jesucristo. Es el tema para esta noche. Qué bueno, qué bendición compartirlo con todos ustedes. Qué bueno para los hermanos tomar nota de estos textos tan importantes. La palabra divinidad, si uno va y mira por ahí en un diccionario, pues simplemente va a decir de divino. Pero desde la óptica bíblica, es atributo que la Biblia le reconoce, ojo, únicamente a Dios, a nadie más. Y cuando la Biblia supuestamente reconoce este atributo de divinidad a otros dioses, lo hace sarcásticamente, a manera de burla, porque antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Por ejemplo, cuando el profeta Elías se burló de los profetas de Baal, allá en el primer libro de Reyes, capítulo 18, verso 27, y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos diciendo: gritad en alta voz, porque Dios es. Es decir, no es que Elías esté reconociendo que Baal era Dios. Lo que les estaba diciendo es: ustedes dicen que es Dios. Bueno, griten, alce la voz. Quizás está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino, tal vez duerme y hay que despertarle. Fíjense entonces cómo la Biblia, cuando habla de divino, se refiere única y exclusivamente a Dios y a nadie más. Cuando leía Juan 10, 33, el texto leído, me surgía un interrogante. ¿Qué fue lo que nuestro Señor Jesucristo dijo tan grave y ofensivo como para que sus interlocutores lo quisieran matar a pedradas? Algo tiene que haber dicho. Y fíjese que dice que volvieron a tomar piedras. O sea que ya lo había hecho antes, lo habían hecho antes. Ya lo habían intentado antes. Bueno, para los judíos, Jesús, con decir que yo y el Padre uno somos, simplemente estaba diciendo que era Dios. Ellos no entendieron de otra manera. De lo contrario, no hubieran querido matarlo. Pues para la cultura que predominaba en ese tiempo, la palabra uno en griego quería decir uno en esencia y naturaleza, y no uno en propósito o sociedad como lo somos los esposos, por ejemplo. La Biblia dice que dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán uno solo. ¿Pero en qué? Bueno, hay que analizar la parte sexual íntima, en propósitos, en proyectos, es sacar adelante un hogar, una familia, una empresa, unos deseos, unos anhelos, pero jamás lo serán en esencia, porque las personas somos completamente diferentes. Siempre tendrán diversidad de pensamientos, de gustos y de cosas.
Pero para ellos allá, cuando escucharon, yo y el Padre uno somos, ellos lo interpretaron como somos uno en esencia y naturaleza. Por eso dijeron, usted es un blasfemo que está diciendo que eres Dios. Bueno, no estaba sugiriendo, lo estaba diciendo. Por tal razón, dicha afirmación despertó en los fariseos una ira incontrolable, ira. Era obvio que en la mente e influencia griega, quienes oyeron la declaración de Jesús pensaron, no hay duda, este hombre está afirmando que es Dios. Según los fariseos, Jesús tuvo el atrevimiento de afirmar en reiteradas ocasiones que lo era. Por eso el texto dice, y volvieron a tomar piedras. Ya lo habían hecho. Por ejemplo, en el pasaje leído, también por allá en Juan 14:9 les dijo, el que me ha visto a mí, ha visto también al Padre. Pero si Dios es espíritu y es invisible. Pero en ese mismo contexto le dice a aquel hombre que había preguntado, y si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Pero había dicho, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me habéis conocido. El que me ha visto a mí, ha visto también al Padre. Por allá en Juan 8:28 les dice, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy. Mire bien, como el Señor se los había dicho en reiteradas ocasiones. La palabra de Dios enseña categóricamente que Jesús es la cabeza de todo principado y potestad y que en Él estamos completos. Colosenses 2:14, 2:10. La pregunta es, si Jesús fuera simplemente un ser humano, ¿pudiéramos estar completos en Él? Para nada, de ninguna manera. Pero Jesús no es un simple antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Amén. Oiga, Él es antes de todas las cosas, y las que hay en Él subsisten. Es decir, si no fueran por Él, no subsistirían, no se sostendrían, no permanecerían, porque Él es la roca eterna de los siglos. Desde luego que Jesús es un hombre de carne y hueso, y eso no lo podemos negar, o era, hablando allá en ese contexto. Porque en Juan capítulo 4, verso 3, primera de Juan, porque todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo. Pero su origen es absolutamente divino, y eso tampoco lo podemos negar, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Dios se manifestó en ese ser precioso. Amén. De modo que Jesús no es un ser inferior al lado de un ser superior, para nada. Él es el mismo de todos los tiempos. Él es el mismo ayer, el mismo hoy, el mismo mañana y el mismo por los siglos de los siglos. Él no cambia, no envejece, Él no muda. Él no deja de ser. A eso se refería nuestro Señor Jesucristo cuando le dice al apóstol Juan allá en la isla de Patmos, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Ojo, dice el Señor. No la teología de tal inclinación, de tal iglesia, no el doctor fulano de tal, no el apóstol tal, no el profeta tal. Hablo de esos autonombrados de hoy, no. Dice el Señor que Él es el alfa, que Él es la omega, que Él es el principio y que Él es el fin, que Él es el Dios todopoderoso y que Él es el que ha de venir. Lo dice Él. Porque cuando uno charla con personas,
No, es que tal corriente, es que tal teología, es que tal universidad. No, lo dice Él. Él fue el que dijo que era el Dios todopoderoso. Y no hay dos todopoderosos, no hay tres. Es más, si hubiesen dos o tres, ya no serían todopoderosos. Pero el hecho de ser único lo hace todopoderoso. Juan, como con cierto asombro, resalta allá en el capítulo 2, verso 24-25. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos. Oiga, conocía a todos. Y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Y según la palabra de Dios, el único que conoce a todos y que sabe lo que hay en el hombre es Dios y nadie más. Porque yo, el Señor, que discierno, que distingo las intenciones del corazón. Bueno, ahí está diciendo que si Jesús conocía a todos y lo sabía a todos, entonces Jesús es Dios. Porque no hay dos, no hay tres. La Biblia dice que hay un solo Dios. Son muchos los que se confunden cuando encuentran cantidad de textos donde Jesús nombra a Dios como el Padre. Y no entienden que siendo vaso donde se manifestó Dios, porque Jesús es el vaso, como dice por allá en un salmo, se preparó cuerpo para venir en ese cuerpo. Como vaso, siendo vaso donde mora o moraba Dios, pues necesitaba también a Dios. Cuando los apóstoles miraban a Jesús en su humanidad decían, Él es el Hijo de Dios. Pero cuando miraban su divinidad decían, Él es Dios manifestado en carne. Él es el mismo ayer y hoy. Él es Dios sobre todas las cosas. Él es el verdadero Dios y la vida eterna. Él es el Rey de los siglos, inmortal, invisible, el único y sabio Dios. Y dice que es digno de todo honor y de toda gloria, no por un día ni por tres, sino por todos los siglos de los siglos. Y el contexto viene hablando es de Jesucristo. En ese texto. Juan, al inicio de su evangelio, anota, y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria. ¿Quién es? Pedro, Juan y Jacobo. Gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Dice que el verbo fue hecho carne, pero en el verso 1, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios y aquel verbo fue hecho carne. No vimos a un mandadero, es lo que está diciendo Juan. No vimos a un ángel metido en un cuerpo humano. No vimos a una persona con una misión especial, no. Lo que nosotros vimos fue la misma gloria de Dios, el verdadero Dios manifestado en ese cordero que se hizo carne, en ese verbo. Eso es lo que está diciendo Juan. Jesús es una mezcla maravillosa de lo divino y lo humano. En él se mezclaron de forma admirable y casi incomprensible su naturaleza humana con los atributos divinos del Dios único, del único Dios. Es decir, por parte de María, en cuyo vientre tomó la forma de hombre, era humano. No se puede negar, dice la Biblia. Pero por parte de su procedencia divina, Él es Dios sobre todas las cosas, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. En su humanidad cumplió toda justicia. En su divinidad dijo a Satanás, no tentarás al Señor tu Dios. En su humanidad tuvo emociones y limitaciones. En su humanidad Él es el Todopoderoso. Lo dijo Él. En su humanidad trabajó entre tanto que el día duró. En su divinidad es el mismo y sus años no acaban. En su humanidad vino a su creación. En su divinidad es el creador de todas las cosas. En el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho. A lo suyo vino, a lo que Él había creado.
En su humanidad aprendió, en su divinidad lo sabe todo porque es omnisciente. En su humanidad ocupó un espacio, un punto geográfico. En su divinidad lo llena todo. Dios donde quiera está. Dijo que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. El único que puede estar con nosotros todos los días es Dios. Y Cristo dijo que estaría con nosotros. En su humanidad se limitó al espacio. En su divinidad es omnipresente, está en todo lugar. En su humanidad sufrió la muerte. En su divinidad venció a la muerte. En su humanidad murió, en su divinidad resucitó de los muertos, se levantó del sepulcro y vive por los siglos de los siglos, y a su nombre sea la gloria. En su humanidad no hubo en él parecer ni hermosura, lo vieron sin atractivo. En su divinidad es admirable, es precioso, él es el más hermoso. En su humanidad se cansó, fue débil y se durmió. En su divinidad se levantó y con voz fuerte reprendió los mares y los vientos, y callaron, enmudecieron, porque no les hablaba cualquiera, les hablaba el mismo que los había creado, que les había dado forma y que les había puesto límites. En su humanidad nació, creció, se desarrolló y socializó. En su divinidad es el Padre eterno, el gran yo soy, el que existe por sí mismo. En su humanidad despertó hacia él guerra, lo querían matar, intentaron varias veces. En su divinidad es el príncipe de la paz. En su humanidad no tenía 50 años. En su divinidad, antes que Abraham fuese, él era. Así se lo dijo a los judíos. En su humanidad oró, en su divinidad contesta la oración. En su humanidad le dio sed, en su divinidad es el agua que salta para vida eterna. Y el que beba de esta agua no volverá a tener sed jamás. En su humanidad le dio hambre, en su divinidad es el pan vivo que descendió del cielo. En su humanidad caminó entre los hombres, en su divinidad es el camino para venir al Padre que está en él. En su humanidad se transportó en burro, en su divinidad se transportó sobre las aguas, caminó sobre las aguas. En su humanidad es el abogado que... En su divinidad es el juez que nos perdona los pecados o que nos exoneró de toda culpa. En su humanidad fue el manso cordero, en su divinidad es el Dios que ruge en la tempestad. En su humanidad fue la víctima por nuestros pecados. En su divinidad es el sumo sacerdote que ofreció el sacrificio. Y subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y nos abrió un camino nuevo y vivo a través del velo del cuerpo, esto es, de su carne. En su humanidad fue hecho maldición, en su divinidad Él es nuestra bendición. En su humanidad sufrió condenación, en su divinidad Él es nuestra salvación. En su humanidad es quien vino a morir por nosotros, en su humanidad es quien pronto vendrá por nosotros, porque el Señor mismo con voz de mando descenderá del cielo y levantará a su iglesia, a su pueblo. Definitivamente e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Cuando ascendió desde el monte de los olivos, ahí se cumplió uno de los salmos que se habla en el doble cumplimiento de la profecía. Pero ahí se cumplió en su primera parte. Subió Dios con júbilo, el Señor con sonido de trompeta. Cantad a nuestro Rey, cantad, porque Dios es el Rey de toda la tierra. Cantad con inteligencia. Reinó Dios sobre las naciones, se sentó Dios sobre su santo trono. Ese era Jesucristo subiendo por encima de todos los cielos para llenarlo todo, y subió poderoso y victorioso.
Para terminar, el apóstol Pablo dice que en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Sería imposible que todo esto lo pudiera hacer un simple ser humano. Por eso es necesario mirar a Jesús como más que un ser humano. Hay que mirarlo como lo que Él es, como el verdadero Dios y la vida eterna, de quienes son los patriarcas y de los cuales vino Cristo según la carne, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos de los siglos, dice el apóstol. En la Biblia, el único ser que reconoce como divino es a Dios. Entonces Jesús es Dios porque es divino. Es más que un simple ser humano. Y querido amigo que está en esta noche conectado con nosotros, la única forma de alcanzar vida eterna es reconociendo esta gran verdad. Porque Él es el verdadero Dios y la vida eterna. Quien no acepte esta verdad bíblica no puede tener vida eterna. Porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Porque hay un solo Dios. Amén. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y ese único nombre es Jesucristo, nombre sobre todo nombre, nombre glorioso, nombre poderoso, nombre para salvación, nombre para bendición, nombre para restauración, nombre para todo. Por eso aquí todo es en el nombre. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Si tomaren cosas mortíferas no les hará daño. En mi nombre se bautizarán para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. La divinidad de Jesucristo es reconocerlo como más que un simple ser humano. No es el segundo. No es un mandadero como creen algunas corrientes. No, es el mismo Dios que se manifestó en carne para venir a salvarnos. Porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. Porque yo mismo iré y los salvaré. Porque antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo el Señor, y fuera de mí no hay quien salve. Vamos a darle gracias a Dios por esta gran verdad. Y querido amigo, si quieres ser salvo, aquí no le presentamos un portafolio de servicios diciendo está este método, está esta forma, está esta estrategia, está este camino, está este camino por acá. No. Aquí hablamos y en ningún otro hay salvación. El único camino al Padre es Cristo. El único camino al cielo es Cristo. El único camino a la salvación es Cristo.